Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, me confirman el audio y la imagen. Perfecto, me dicen que todo ok, muchas gracias, bienvenidos a todos. Entonces, por mientras yo los pongo un poco al día de lo que está pasando en el mercado, lo que pasó el fin de semana, ustedes vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa ir revisando. ¿Qué es lo más importante? Como ya sabíamos, los demócratas y los republicanos no fueron capaces de llegar a un acuerdo para implementar un nuevo paquete de estímulos el día viernes, y tal como Trump había amenazado, entre comillas, si no llegaban a un acuerdo el viernes, tomaría acciones unilaterales, y eso fue lo que hizo. Durante el fin de semana emitió 4 órdenes ejecutivas para extender parcialmente los beneficios de desempleo. Eso sí, los disminuyó, los bajó de $600 semanales a $400, que en el fondo era uno de los puntos que más entrampaba las negociaciones. Hay que tener ojo con eso, que es importante. También decidió suprimir todos los impuestos que involucren a estos beneficios, a estos subsidios, ¿ya? Y obviamente los demócratas no están nada contentos con esta decisión, de hecho dicen que es ilegal, y lo importante es que hay que ver si es que este hecho y este acto de Trump va a perjudicar de alguna manera las negociaciones que se deberían retomar el día de hoy. Con respecto al paquete de estímulos, en un inicio el mercado estaba internalizando que tendría un valor total de 3,5 billones de dólares, que era lo que los demócratas habían puesto sobre la mesa, pero ya el mercado está empezando a internalizar que no va a ser ese monto, sino que va a ser un monto sustancialmente menor. De hecho, va a ser menos de 2 billones de dólares muy probablemente, porque el día viernes llegaron con una propuesta de 2 billones de dólares que la Casa Blanca rechazó. Así que el mercado ya está internalizando que el paquete de estímulos debiese ser por 1,5 billones de dólares, mucho menos de lo esperado, y es por eso que el dólar ha empezado a subir hoy día y el día viernes, principalmente debido a una menor inyección monetaria. Con respecto al coronavirus, sigue avanzando a nivel global y uno de los personeros de la Reserva Federal, Kashkari, advirtió el día de hoy que el virus dejará un nuevo shock económico en Estados Unidos, que lo peor no ha pasado todavía y que puede ser una gran catástrofe. Palabras bastante interesantes, por decirlo de alguna forma, porque por lo general los personeros del FOMC y los miembros de la Reserva Federal son bien reservados y miden cada una de sus palabras, y en esta oportunidad no fue así, así que el mercado obviamente hoy día está subiendo, pero con mucha cautela. Y bueno, acá tengo los instrumentos que me están pidiendo, me dicen plata, ok, vamos a ver la plata, el oro, muy bien, ya tenemos el S&P 500, el Nasdaq, el DAX, el dólar index, veamos si es que me piden otra divisa, el oro, la plata, lo tenemos, perfecto. El euro dólar, muy bien. El dólar contra el franco suizo. El DAX ya lo tenemos. Ya, el dólar peso mexicano. Dólar peso chileno. Euro dólar, franco suizo lo tenemos. Muy bien. Dólar contra el real brasileño. En Russell 2000. Y sería oro, plata y petróleo. Ya, con eso estamos. Vamos a partir entonces analizando renta variable de Estados Unidos. Yo insisto en los máximos históricos del S&P 500, a pesar de cualquier cosa. La verdad, lo que pasa es que el S&P 500 está muy cercano a los máximos históricos. Fíjense, no está nada. Si lo estamos viendo en gráficos diarios, estos son los máximos históricos y el precio está acá. Es decir, está a un 1,14% de máximo histórico. Es decir, probablemente, si es que hoy día es un buen día en la bolsa, vamos a ver el S&P 500 en máximos históricos. De lo contrario, muy probablemente lo veamos durante
la semana, ¿ya? Así que, primer objetivo, máximos históricos, ya superó la zona de los 3.330, que era el nivel objetivo que teníamos ya hace mucho tiempo. 3.330, primer objetivo. Segundo objetivo lo teníamos en los 3.400, que eran los máximos históricos, y seguíamos manteniendo un objetivo alcista en base a este triángulo que se rompió, que ya no lo tengo marcado, pero era este. En base a este triángulo, tomamos la amplitud del triángulo, la proyectamos desde el punto de ruptura y nos da una subida aproximadamente hacia los 3.530 aproximadamente, y esos son los niveles que probablemente vaya a buscar si es que llegase a superar los máximos históricos, ¿ya? ¿Dónde subirnos esta tendencia? Para los que todavía no se suben, que están un poco más rezagados, yo lo que haría es dejar un stop loss por debajo de esta zona de mínimos, ya una zona de mínimo importante, y entraría al menos en este nivel, que es la banda del medio de Bollinger en gráficos de 1 hora. Entonces, en ese caso, estaría yendo a buscar un retorno hacia los 3.400, este sería el riesgo, y este sería el beneficio. 1 y un poco más de 2 veces el riesgo, ya lo cual nos da perfectamente la gestión del riesgo, que es tan importante. Fíjense que todavía el RSI no llega al 70, tiene espacio todavía para seguir subiendo. Los 70 están acá aproximadamente. Y acuérdense que cuando llega a los 70 hay un proceso de acumulación, así que perfectamente podríamos seguir viendo superaciones sobre los 3.400. Así que ese sería el trade más de corto plazo, con objetivo alcista hasta los máximos históricos en el SP500. Así que absolutamente alcista en esa bolsa. Y el Nasdaq ya llegó a nuestro nivel objetivo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos acá 61.8, que eran los 11.170? Ya llegó a ese nivel, de hecho lo superó, fue a buscar los 11.262, y nosotros teníamos niveles sobre eso, de hecho. Porque lo que habíamos hecho, me acuerdo, es una expansión de Fibonacci, y nos daba el primer objetivo en los 11.170, después teníamos 11.655 y luego teníamos 12.461, y habíamos dicho que eso era más de largo plazo. Entonces, vamos a ver más corto, gráficos de 4 horas, qué es lo que nos puede decir. Voy a limpiar un poco el gráfico, estas cosas ya pasaron, ya se dieron. Ojo, acá lo importante es que el Nasdaq está por debajo de la banda de al medio de Bollinger, es decir, está con una tendencia bajista de corto plazo. Tenemos que tener ojo con esto. Si es que llegase a superar este nivel, que son los 11.460 aproximadamente, ahí ya perfectamente podríamos estar pensando nuevamente en los 11.260, y luego arriba los 11.655, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el mejor precio para estar comprando? Idealmente la banda inferior de Bollinger, que coincide muy bien con esta media, con esta EMA de 50 periodos. Esa zona idealmente para comprar, 11.026. Si lo pillamos en esa zona, idealmente estamos comprando, dejando un stop loss por debajo de los mínimos anteriores, por debajo de esta zona de acá. Estos son los mínimos, estaríamos dejándolo acá, idealmente en 10.925, para ir a buscar objetivos en 11.264, que son los máximos anteriores, ¿ya? Voy a eliminar los 11.170 porque ya se dio, ya lo vimos. Ya llegó a ese objetivo, y ahora tenemos nuevos máximos históricos de 11.264. Así que idealmente estar comprando acá con stop loss en 10.925 y take profit en 11.264. Ahora, ojo, también podríamos estar comprando sobre esta banda, porque si ya supera la banda, lo más probable es que se vaya a buscar el otro nivel. Ahora, el stop loss obviamente tendría que estar por debajo de la banda, como para que nos dé el riesgo y el retorno, ¿ya? Así que alcistas también con el Nasdaq, mucho ojo a las empresas grandes. Las FANG finalmente son las más importantes del Nasdaq, son las que están moviendo el índice. Y si nosotros vamos a ver acá el RSI, nos vamos a dar cuenta que está en una tendencia alcista, hay piso acá, está rebotando nuevamente al alza, así que tenemos muchas probabilidades de que siga subiendo. Con respecto al DAX, lo que tenemos es una especie de lateralización. Voy a limpiar un poco.
fíjense que está lateralizando en estos niveles. Acá tenemos una zona de piso súper importante y bien clara. Acá las bandas de Bollinger no nos sirven mucho, así lo vemos más claro. Y esta es la zona de techo. Entonces está lateralizando entre 12.770 y 12.520. Es muy probable, considerando lo que está haciendo la renta variable estadounidense, que veamos una ruptura alcista del DAX. Si ese es el caso, tomamos la amplitud de este canal y lo proyectamos desde el punto de ruptura, que sería obviamente la zona de los 12.770, y nos estaría dando un objetivo alcista hacia los 13.000 puntos, lo cual tiene mucho sentido, ¿ya? Esto se va a dar siempre y cuando veamos superaciones sobre este máximo de acá, esta mecha, sobre los 12.800. Es decir, idealmente estar comprando en esa zona 12.804, dejando un stop loss por debajo del canal, es decir, en 12.729. Ese sería mi trade, estar comprando acá con un stop loss en 12.729 para ir a buscar la zona de máximos en los 13.000 puntos, ¿ya? Si es que no vemos una ruptura, si es que no hay una ruptura alcista, lo más probable es que veamos nuevamente ataque hacia el piso, que son los 12.520. Así que tenemos que estar muy atentos a ver cómo reacciona el DAX. Si nosotros miramos el RSI, la verdad es que estamos más alcistas en ese sentido porque estamos en una zona de piso que nos lleva, nos dice que una tendencia, aunque sea levemente alcista, sigue siendo alcista y en esta directriz alcista la está respetando muy bien. Así que probablemente veamos acá alguna caída hasta esta directriz para seguir subiendo en el DAX. Ya, así que en ese sentido, alcistas también en el DAX hasta los 12.770 y superando ese nivel ya tenemos los 13.000 puntos. Si nos vamos a ver el dólar index, esto es lo que les decía. El día jueves cerró plano, el día viernes subió mucho por la noticia de que la Casa Blanca lo que hizo fue rechazar el paquete de 2 billones, es decir, van a inyectar menos que eso. Y fíjense el día de hoy que no tiene nada de fuerza, una vez más. Una vez más, el dólar index no tiene nada de fuerza alcista y seguimos esperando nuestras caídas hacia los 92.082. Voy a eliminar este. 92.086 y luego tenemos 91.338. Estas son las proyecciones de bancos de inversión y probablemente lo que veamos en el RSI es esta directriz bajista que fue piso acá, piso en estas oportunidades, nuevamente llegando acá y siguiendo con la caída. Entonces perfectamente podríamos estar viendo un dólar index ir a buscar la zona de los 94.200, pero lo vamos a ver más de corto plazo. Acá lo que podríamos ver es dónde subirnos a la tendencia bajista del dólar index. De hecho, en gráficos de una hora podríamos incluso tirar esta tendencia bajista. Y fíjense que acá fue techo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cada vez que llega acá empieza a caer. Entonces lo que podríamos hacer es tomar posiciones de venta justamente en esta zona, en este techo, ¿ya? Con un stop loss en 94.192. Y para irnos a buscar la zona de los 92.086, pero antes podríamos ir a buscar esta zona que fueron los mínimos anteriores, 92.490. Este sería el trade más de corto plazo, porque en ese sentido vamos a estar arriesgando esto, 1, para ir a buscar 2 de retorno aproximadamente, ¿ya? Así que en ese sentido, bajistas con el dólar index, idealmente vendernos en los 93.617 con un stop loss en 94.192 y un take profit en primera instancia de 92.490, pero seguimos insistiendo en el más largo plazo en caídas en el dólar index hacia los 91.338 incluso. Así que seguimos bajistas con el dólar index y eurodólar. El eurodólar, ojo, como ha estado subiendo el dólar index, hemos visto caídas en el eurodólar, ¿ya? De todas maneras, el piso en el eurodólar está bastante claro, está en la zona de los 1.17.145. Consideramos que esto es simplemente momentáneo debido principalmente a las subidas que ha experimentado durante las últimas 2 jornadas, 3 jornadas, el dólar index. Hoy día ya se está tiñendo de rojo nuevamente en gráficos diarios. Entonces acá lo que podríamos ver es un ataque probablemente hacia la zona de los 1.19 y 1.19
650 en el medio plazo en el euro dólar, considerando que estamos esperando caídas importantes aún en el dólar index. Hay que estar muy atento a lo que pasa hoy día, si es que lo que hizo Trump va a repercutir en las negociaciones o no, porque si continúan las negociaciones, lo más probable es que lleguen a un acuerdo durante esta semana, y obviamente eso va a generar una depreciación adicional del dólar. En el corto plazo, ¿dónde subir esta tendencia? Perfectamente podríamos estar comprando en esta zona euro-dólar, estar comprando en la zona de los 1.17485, dejando un stop loss por debajo de los mínimos anteriores en torno a 1.17150. Esto más en el corto plazo, ¿ya? Para ir a buscar la zona de al menos los 1.18100. Ya ese es el trade más de corto plazo. Hola Francisco, sí, vamos a ver el petróleo y el dólar peso, no hay problema. ¿Ya? Gerson me pregunta si hay esta semana noticias o eventos importantes. Acá lo que podemos ver es filtrar por lo más importante, y el día de hoy, lo más importante en 12 minutos más, encuesta de oferta de empleo en Estados Unidos. Ya mañana martes tenemos en Estados Unidos el IPP y en Europa el índice de confianza inversora, y el día miércoles ya tenemos el IPC subyacente, y el día jueves nuevas peticiones por solicitudes de desempleo para terminar el viernes con las ventas. Así que bien interesante la semana, harta noticia que va a estar generando movimientos en el mercado, que la idea obviamente siempre son aprovecharlos. Así que eso con respecto al euro dólar, estamos alcista esperando una caída ya del dólar index. Vamos a ver el dólar peso chileno. El dólar peso chileno abrió a la baja, pero sigue subiendo, ¿ya? Acuérdense, este era el nivel clave que teníamos, que era en torno a los 7.76, y habíamos dicho que superando eso ya lo más probable es que fuera a buscar la zona de los máximos anteriores, porque acá ya nos estaba mostrando un signo de fortaleza. Este máximo fue mayor a este anterior. Por ende, esto ya nos habla de una fortaleza en el tipo de cambio que podría llevarnos hacia la zona de los 7.96. Ya entendamos que la AFP, al parecer, de acuerdo a, los últimos artículos que han salido, no están liquidando una gran cantidad de dólares en el extranjero para hacer las devoluciones. Y además Hacienda no está vendiendo dólares, así que obviamente eso impacta al tipo de cambio al alza. Objetivo entonces, la verdad es que el objetivo que tengo acá son los 7.95. No tengo uno intermedio. Vamos a verlo más en el corto plazo para ver dónde subirnos a esta tendencia. Y lo ideal en este caso sería estar comprando acá, en torno a los 7.78, 7.80. Estar comprando, yo les diría, en 7.80 para que haya mayores probabilidades de que eso ocurra. 7.80 dijimos acá, con un stop loss por debajo de los 7.66. Esa zona de los 7.76, 7.75 sigue siendo una zona muy importante, porque ahora vemos que está la banda de Bollinger en H1, está ahí. Entonces, si cae por debajo de eso, ya perfectamente podríamos ver nuevamente 7.64. Pero mientras no lo haga, tenemos que pensar en los 7.95, porque fíjense que una vez que el precio superó esta banda del medio, la está respetando muy bien como piso. Fue piso acá, entonces perfectamente eso es lo que apuntamos en el fondo. Que haya una caída, que venga a buscar estos niveles y siga subiendo. Por eso la idea es estar comprando en 7.80 con un stop loss en 7.75 y un take profit en 7.95. Ese es un riesgo retorno de 1 a 3. Estoy arriesgando 5 pesos para ir a buscar 15. Sí, Rodrigo, cambió la tendencia del dólar peso, al menos en el corto plazo, ya hacia los 7.95. Eso es con respecto al dólar peso chileno. Con respecto al dólar contra el peso mexicano, nosotros seguimos alcistas hacia los 23.041. En su momento llegó a los 22.90, no alcanzó a llegar a los 23, pero fíjense cómo está respetando muy bien la banda del medio, que son los 22.30 aproximadamente. Es el nivel clave. Si es que se mantiene sobre dicho nivel, lo que debiésemos ver son ataques alcistas hacia los 23.041 aproximadamente. ¿Ya?
Así que seguimos alcistas en el dólar contra el peso mexicano mientras no pierda la zona de los 22.37. Con respecto, a ver qué más tengo acá, el dólar, peso mexicano, el real brasileño, el franco suizo, eso los tengo todos en otra pestaña. Y vamos entonces con, antes de ver la plata, porque también la tengo en la otra pestaña, con el WTI y con el oro. Ya, ¿qué es lo importante que pasó con el WTI y por qué se estabilizó el precio? Porque el presidente ejecutivo de Aramco, ya que Aramco es la petrolera más grande del mundo, ya de hecho es la petrolera estatal de Arabia Saudita, y su presidente ejecutivo dio a conocer los pronósticos de demanda del precio, bueno, de demanda del crudo, y fue bastante optimista, esperando alzas en la demanda hacia finales de este año, es decir, en el corto plazo. Es por eso que vimos un repunte en el precio del petróleo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea? Vamos a verlo más en gráficos de 4 horas, a ver si es que me da un espacio. Fíjense que en gráficos de 4 horas tenemos alzas hasta los 42, 46 y luego tenemos los 43 aproximadamente. Lo importante de esto es que el parabólic, fíjense, está muy cerca y el precio no va a pasar el parabólic, no lo va a superar a no ser que el parabólic pase a estar por debajo. Entonces es muy probable que en algún momento de hoy día veamos un cambio de estos puntitos y de estar arriba pase a estar abajo. Y eso me va a indicar el inicio de una tendencia alcista. Recordemos que cuando el parabólico está por debajo del precio me indica tendencia alcista y cuando está por encima me indica tendencia bajista. Entonces tenemos que esperar ese cambio para entrar. Yo lo que haría es esperar el cambio para entrar y dejaría el stop loss justamente por debajo del punto que se va a crear, ¿ya? Porque el parabólico funciona muy bien como stop loss también. Entonces, en ese caso, estaría comprando ahora con objetivos alcistas a 43 y en este momento dejaría el stop loss por debajo del mínimo de la sesión. Es decir, de hecho, por debajo de la banda de Bollinger. Es decir, en esos niveles. ¿Ya? Entonces, alcista hasta 43 y seguiría alcista mientras el precio se mantenga sobre la banda de Bollinger. Este sería el riesgo y el retorno sería 1 y 2 veces. ¿Ya? Seguimos alcista entonces del petróleo siempre y cuando el precio se mantenga sobre la banda al medio. La banda al medio son los 42. Si es que el precio pierde los 42, ahí ya podría ser peligroso. Entonces la banda del medio es clave. ¿Y por qué comprar ahora? Porque está sobre la banda del medio. Pero es muy importante dejar el stop loss bien puesto en los 41.80. Eso con respecto al petróleo. Vamos a ver el oro, que el viernes cayó de una manera bastante importante, ¿ya? Cayó hacia, llegó justo abajo la banda de Bollinger 2020, ¿ya? Cayó bien fuerte, la verdad, es una caída que no, yo la verdad personalmente no la estaba esperando primero alzas hacia los 12.000, a los 2.170, debido principalmente a cómo venía subiendo de manera tan vertical. Pero ojo, no ha perdido en ningún caso la tendencia alcista, seguimos manteniendo los mismos objetivos. Si nosotros tiramos una tendencia acá bajista, vemos cómo ya rompió esta directriz que había funcionado como techo en esta oportunidad 1, 2, 3, 4 veces, ya la rompió al alza, entonces nos está adelantando subidas ya el precio del oro hacia los máximos anteriores, probablemente los 2070. Si lo vemos en gráficos de 4 horas, fíjense que está en un nivel bastante clave, que son los 2045. Ya superando los 2045, yo entraría con compras. ¿Por qué no entraría con compras al tiro? Porque está justo en el techo. Fíjense, está justo en el techo, entonces perfectamente podríamos ver caídas hacia la banda inferior de Bollinger, que son los 2020 nuevamente. Entonces la idea de este trade sería estar entrando sobre los 2049 con un stop loss en 2040. Y solamente voy a estar arriesgando $10 aproximadamente para ir a buscar 20, 21, 22 dólares al alza, ¿ya? Así que nos da perfectamente el riesgo de retorno de 1 es a un poco más de 2. Así que alcistas con el oro, idealmente comprar o en 2050, de lo contrario estar comprando en los 2020. No tengo otro precio de entrada, la verdad. Mi objetivo de largo plazo lo mantengo en 2171 absolutamente, ¿ya? Eso con respecto al oro. Y vamos a pasar entonces a los otros gráficos para terminar viendo lo que me habían pedido, que era el Russell 2000, el dólar contra el franco suizo, la plata. Y el real brasileño también lo vamos a ver.
acá tenemos el Russell 2000. Fíjense cómo acaba de llegar hace momentos a nuestro objetivo que teníamos en 1583,7 y el máximo del día de hoy fueron 1583,5, ¿ya? No ha llegado todavía, entonces faltan ahí 0,2 pips, pero de todas maneras ya está y probablemente de hecho siga subiendo un poco más el Russell 2000 hacia la banda superior de Bollinger, que serían los 1586. Vamos a ver qué tenemos. En gráficos de 4 horas no me tira mucha información, está llegando a techo, en gráficos de 1 hora de un día tampoco. Lo que nos queda es empezar a ver los máximos anteriores y como máximos anteriores teníamos marcado los 1617. Así que ese sigue siendo nuestro siguiente objetivo, 1617, ya llegó a este. Primero teníamos los 1500, ya llegó, luego 1582, ya llegó, ahora tenemos los 1617. Y para los que no han entrado todavía, ¿dónde subirnos a esta tendencia? Es la pregunta. Acá lo podríamos ver en gráficos de 1 hora. Idealmente estar comprando en esta zona de congestión, dejando un stop loss por debajo de los 1562 para ir a buscar al menos los 1587. En esta zona, en este nivel, los 1570, yo me subiría a esta tendencia dejando un stop loss en 1560. ¿Ya? Para ir a buscar 1587 como primer objetivo y 1617 como segundo objetivo. La plata. Ya, en La Plata teníamos un objetivo alcista hasta los 30.138 que no alcanzó a llegar el jueves pasado, llegó el máximo, fueron 29.800, pero no se ha perdido la tendencia bajista, ¿ya? Que acá ya tenemos que empezar a limpiar nuevamente para ver qué nos dicen los otros gráficos. A ver, el gráfico de 4 horas claramente nos dice que tenemos un objetivo en 29.370 y luego tendríamos los 29.900. Yo mantengo los 30, los niveles que tenía en 30.328 los mantengo, la verdad, ¿ya? Acá el tema es dónde comprar. Tendríamos que verlo más de corto plazo, en gráficos de 1 hora. Lo que tendríamos que hacer en este caso, para ir a buscar los 30, es estar comprando acá en 28.232 con stop loss por debajo de esta zona de mínimos, ¿ya? Ese sería mi trade porque voy a ir a buscar sí o sí esa zona de los 30.328. O sea, yo personalmente la voy a ir a buscar, no es que el gráfico vaya a llegar sí o sí ahí. La verdad es que ustedes saben que no tengo la bolita de cristal, pero yo si me meto con este trade, me iría a buscar sí o sí esta zona como objetivo, no estos máximos anteriores. Entonces, la única forma de que me dé el riesgo de retorno es comprando en 28.232, dejando un stop loss por debajo de los mínimos anteriores en 27.275 para ir a buscar los 30.328. ¿Ya? Así que sigo esperando ese nivel en La Plata. Con respecto al dólar y el franco suizo, ya acá tenemos que tener ojo porque fíjense muy bien cómo fue a buscar la banda de al medio de Bollinger. Está en una tendencia absolutamente bajista, claramente bajista. Entonces, idealmente estar vendiendo en la banda del medio en gráficos diarios, es decir, si podemos agarrar una venta en los 0,91747, idealmente para subirnos a la tendencia bajista que nos podría llevar en primera instancia a los mínimos anteriores y en segunda instancia a la banda inferior de Bollinger, que serían los 0,90. Ya yo sigo pensando en la zona de los 0,90 en el dólar contra el franco suizo. Si ya lo queremos ver en gráficos de 1 hora para ver dónde estar tomando posiciones de venta, yo me estaría vendiendo en esta zona, dejando un stop loss sobre los máximos anteriores, que vendría siendo sobre esto, para ir a buscar dos objetivos. El primer objetivo bajista lo iría a buscar a 0,91-0,75 y el segundo objetivo en 0,90. Entonces me subiría esta tendencia alcista en los 0,91-747, dejando el stop loss en 0,91-978. Pero concordamos que el dólar franco suizo sigue absolutamente bajista. Esta es una tendencia un poco más alcista de corto plazo, ya, pero fíjense que llegó al 70 y empezó a caer y ahora ya está rompiendo nuevamente el RSI. Fíjense que si lanzamos un RSI uniendo los pisos, ya lo rompió a la baja, así que nos sigue adelantando caídas.
Y por último, el dólar contra el real brasileño. A ver, acá tenemos una zona de techo bien identificada en esos niveles. ¿Qué podemos ver? Estos gráficos de 1 hora, veamos si es que en 4 horas tenemos algo más de información. Acá tenemos una tendencia alcista. Veamos qué nos dicen las bandas de Bollinger y el RSI. Ya, el RSI está absolutamente alcista, no veo ninguna divergencia, ¿ya? Al alza el RSI, al alza también el precio. Ojo acá con esta zona de congestión de los 5.4426. Esta es una zona que no alcanzó a superar, ¿ya? Si lo hubiese superado no hubiese mostrado harta fortaleza, porque no la supera desde junio, de hecho. Entonces probablemente veamos algún retroceso hacia estos niveles. Y acá yo estaría comprando con stop loss por debajo de la banda del medio. ¿Y por qué compraría más abajo? Porque creo que el RSI tiene espacio todavía para ir a buscar esta directriz alcista. Ya, entonces lo que yo haría en gráficos de 4 horas y gráficos de 1 hora, de hecho, es estar comprando en la zona de los 5.3122, dejando una stop loss en 5.2478 para ir a buscar la zona de los máximos anteriores en 5.4426, incluso me iría hacia los 5.4833. Entonces este sería mi riesgo y este sería el retorno. Estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy. Nos pasamos por 3 minutos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy buen día.